tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Hoy voy a hacer este vídeo basado en un conjunto de preguntas que me vienen haciendo y que nosotros en equipo vamos tomando nota, y hemos pensado en hacer pues un vídeo pues con todas las preguntas que nos vienen de personas de diferentes puntos de España, también de Portugal, y creo que es bonito responder a estas preguntas y que cuando respondemos a una persona que fue la que emitió la pregunta le podamos responder a mucha gente al mismo tiempo con preguntas que en principio no las han pensado, pero que algún día le van a surgir a Pepe, a Juan, a Ernesto, y que aquí pues le vamos a brindar a cada uno y a cada una la posibilidad de que tenga ya respuestas de preguntas que ni siquiera imaginó. Así pues, voy a ir dando respuestas cortas y adelante. Aquí tengo la primera pregunta que se me hace mucho. ¿Por qué elegir el pistacho? ¿Por qué elegir el cultivo del pistacho? A esta pregunta siempre doy la misma respuesta, porque el cultivo del pistacho es presente y futuro. Y si hay un cultivo que tiene una buena proyección en la agricultura española y también portuguesa, es el cultivo del pistacho. ¿Por qué? Por condiciones climatológicas que son ideales para nosotros, por suelos que la mayoría son ideales, y también por mercado, porque el mercado está muy favorable a futuro y ya es favorable ahora en presente. Tengo otra pregunta aquí que es: ¿a qué se debe su alta rentabilidad? ¿Es cierto? Es un cultivo rentable, un cultivo muy interesante en lo que se refiere a rentabilidad, pero también es cierto y verdad que se exagera mucho con la rentabilidad del cultivo del pistacho. Se dicen barbaridades, así de claro. Nosotros tenemos un plan de negocio que está publicado, es un plan de negocio estándar que está publicado en la parte interna de Iberopistacho, que para ello tienes que registrarte y acceder con las claves que te manda el sistema, y ahí hablamos de los costes de inversión, costes de mantenimiento, beneficio bruto estimado, beneficio neto. Este plan de negocio o este estudio de viabilidad es a 20 años y lo tenemos estresado. ¿Qué quiere decir estresado? Pues que los costes los tenemos un poquito por encima de la media y los beneficios los tenemos por debajo de la media. ¿Por qué lo hacemos? Por dos razones. Primero, porque es a 20 años, y segundo, porque queremos que la persona vea que hay una rentabilidad, que aún con un plan de negocio estresado tenemos una rentabilidad interesante. Pero vuelvo a repetir, se dicen cosas que no son ciertas, y eso no es bueno absolutamente para nadie, porque crea expectativas y eso hace que se produzca un efecto llamado, y cuando la persona viene se desinfla porque ve que es un producto rentable, que es un cultivo rentable, pero no tanto como le dijeron. Desde Iberopistacho vamos a intentar siempre dar respuestas con coherencia y asentarnos en la realidad. ¿Por qué? Porque caminamos juntos, porque estamos en el mismo barco, porque las personas que se pueden convertir en clientes nuestros de plantas se pueden convertir en un futuro en proveedores de cosecha, lo cual, primero por ética y segundo por egoísmo empresarial, hay que ser claro y hay que ser objetivo con respecto a este tema. Siguiente pregunta: ¿el precio del pistacho se prevé que siga siendo alto o la tendencia es a bajar? A ver, no podemos ser ingenuos de que el precio va a estar permanentemente subiendo. Llevamos 15 años que el precio está subiendo, levemente, pero está subiendo. Llegará un momento que el precio se va a estabilizar y llegará un momento que el precio bajará. Aún así, va a ser siempre el fruto seco con más valor del mercado. ¿Por qué os digo esto? Porque yo voy a un país como Irán, que he hecho ya 4 viajes, y os puedo decir que es un país donde el cultivo del pistacho es milenario y sigue siendo un fruto seco de alto valor. Es el fruto seco de más valor. Digamos que es el caviar de los frutos secos. Lo cual, para resumir esta respuesta, vamos a tener siempre un buen precio, habrá siempre una buena rentabilidad, los precios no van a estar siempre en subida, se estabilizarán y llegará un momento que empiecen a bajar. También es positivo que bajen un poquito a la larga, porque habrá mucha gente que lo quiera comer.
o lo quiera comprar, que es lo mismo, cuando va al supermercado el amo o la ama de casa, se encuentra otros frutos secos y el pistacho lo compra como algo exquisito, como algo, digamos, singular. Y tiene que llegar un momento que la ama de casa, el amo de casa, cuando vaya al supermercado, cuando quiera comprar pistachos, no tenga el dilema si compra o no compra por el precio, sino que realmente si quiere pistachos, que los compre. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor que el precio baje, para nada. Quiero decir que bajará porque es ley de mercado, oferta y demanda, y que es positivo, que es bueno, sobre todo para la demanda, y que cuando venga un volumen, ese volumen lo ideal es que lo pueda comer mucho tipo de estrato social, la clase media, la clase baja, la clase alta. Eso yo creo que es bueno para el sector. Otra pregunta que me hacen por aquí: ¿cuántas hectáreas hay en la península ibérica? En torno, se habla de 25 a 30.000 hectáreas. La siguiente pregunta: ¿cuántas hectáreas hay en Castilla-La Mancha? Aproximadamente la mitad de estas. ¿Cuántas hectáreas hay en Ciudad Real? Ciudad Real tiene aproximadamente la mitad, quizás un poco más, de todo lo que hay en Castilla-La Mancha. Para ir haciendo cálculos, ahí tenéis las respuestas. ¿Cuántas hectáreas hay en producción ahora mismo en España? Yo diría que menos de un 50%, en torno a un 40% están en producción. Si hay de 25 a 30.000, calcula que pueden estar en producción de 12 a 15.000. No creo que haya más. Siguiente pregunta: ¿cuántas hectáreas tendríamos que tener en Europa para no importar? Buena pregunta. Con el consumo que tenemos ahora, deberíamos de tener aproximadamente unas 125.000 hectáreas en todo el territorio de la Unión Europea. Os recuerdo que las zonas donde se puede cultivar el pistacho son zonas concretas de Grecia, zonas concretas de Italia, sur de Italia, estoy hablando de Sicilia, y España y parte de Portugal. Donde tenemos más posibilidades es en España, sin lugar a dudas. Ahora bien, estas 125.000 hectáreas es con el consumo actual, que estamos consumiendo de 10 a 12 gramos persona año en la Unión Europea. Pero imaginaros cuando consumamos 20 gramos persona año, no van a ser 125.000 hectáreas, será seguramente el doble. Lo cual, con el consumo que tenemos ahora, que estamos convencidos de que va a subir, serían 125.000 hectáreas. Os doy un dato: en Estados Unidos se está consumiendo más de 120 gramos persona año. Y en la Unión Europea, a medida que la cultura vaya creciendo, que antes era el volumen, el consumo va a ir subiendo, y eso va a hacer que las hectáreas, que ahora las consideramos como 125.000, se quedarán en una cifra pequeña. ¿Cuál es la calidad del pistacho español? Pues el mercado dice que muy buena. Y ahí está Europa, que es la que está vendiendo, digamos, a sus consumidores una vez que llega allí el producto, digamos, el pistacho español más caro que el pistacho iraní, que el pistacho turco, que el pistacho italiano, que el pistacho americano. Es una realidad, y tenemos aquí unas características ideales para también trabajar mucho el cultivo ecológico, que esto nos va a dar un fruto ecológico. Pero el pistacho español hoy día se considera como el mejor pistacho del mundo. Es una realidad, y esto lo tenemos que aprovechar desde el punto de vista comercial y seguir cultivando como estamos cultivando ahora, y si es posible mejorar, porque si cultivamos de la forma que lo estamos haciendo, de manera inteligente y sobre todo inclinándonos por el cultivo ecológico, tenemos un futuro realmente prometedor. Siguiente pregunta: ¿con qué, digamos, se utiliza el pistacho? Supongo que esta persona, cuando me hizo esta pregunta, ¿dónde podría estar presente el pistacho o dónde está presente el pistacho? A ver, el pistacho, aparte de comerlo como aperitivo, yo lo he visto, y cualquiera que estamos comprando en los supermercados, lo hemos visto en chocolate, aunque todavía no es muy normal, lo hemos visto en helados, ¿verdad? Lo hemos visto también en crema, pero también aparecerá en la industria cosmética. Es cierto y verdad que ahora el pistacho, prácticamente todo, estamos hablando de la Unión Europea, se consume en aperitivo. Pero con el paso del tiempo, cuando empieza a haber más volumen, estará presente en el sector cárnico, con los embutidos, en el sector heladero,
en el sector pastelero, en el turronero, en la industria cosmética, como acabo de decir. Pero para eso, para que esto llegue, tiene que haber un volumen importante. Y esto va a pasar. Con lo cual, y también en el aceite, que se me acaba digamos, de venir a la cabeza. Entonces, el tema es el volumen. Cuando empieza a haber volumen, vamos a tener el pistacho presente en muchos productos de nuestro día a día, os lo puedo asegurar. Porque ya está pasando en otros países. Yo en Irán y en Turquía así lo he visto. Está presente en muchos productos y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Otra pregunta, ¿existen subproductos del pistacho? Pues prácticamente la respuesta es la que he dado antes. Sí existen subproductos. Supongo que a lo mejor esta persona se refiere si se puede utilizar la cáscara del pistacho. Sí, se puede utilizar la cáscara del pistacho para la biomasa, para eso sí. Hablo de la cáscara dura, o sea, el pistacho cerrado, el pistacho manchado, se descascarilla digamos, se rompe, se descascara, no sé cómo sería la palabra correcta, pero bueno, creo que me entendéis. Entonces, esta cáscara dura se puede utilizar para biomasa. Supongo que va por ahí la pregunta. Aquí otra pregunta. ¿Para qué? Ok, sí. ¿El pistacho es un producto de fácil consumo? Claro que lo es de muy fácil consumo. Aquí está el comerlo con cáscara, comerlo sin cáscara. Está claro que igual que en la nuez hemos visto que ha habido una evolución de que cada vez tenemos más nuez pelada en los supermercados y menos con cáscara, en el caso del pistacho está muy asentada la idea o el concepto de comer el pistacho con la cáscara. Tú lo pelas, te lo comes, te comes el grano, pero estoy convencido que va a haber una evolución y que con el paso del tiempo vamos a ver más y más grano en los supermercados porque es más fácil de comer. Está claro que es más fácil. Cuando tú estás comiendo pistacho con cáscara tienes que tener muchos sentidos puestos para tú comerte este fruto. Cuando tú te lo comes en grano, pues vas a saborearlo igual, pero va a ser más práctico y lo vas a poder tomar cuando estás haciendo deporte o cuando estás viendo el fútbol o cuando estás haciendo otra cosa que necesitas pues tener las manos ocupadas en otros temas y tu vista también, con lo cual seguramente que eso lo vamos a ir viendo. Ya hay presente en los supermercados bolsas de grano y seguramente que va a ir a más. Pero vuelvo a repetir, está muy asentado el concepto de la cáscara de pelar, es un ritual. ¿El pistacho es un producto accesible y asequible para todos los públicos? Hoy por hoy, no, tengo que ser sincero. Es un fruto seco que tiene su valor y que el amo o la ama de casa pues prefiere, no siempre lo hace, pero la mayoría de las veces, compra cacahuetes, almendras, nueces y el pistacho lo deja para contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque es un producto más caro, esa es la realidad, es un producto que tiene más valor. ¿Dónde se consume más pistacho? ¿En qué ámbito de la sociedad? Pues pueden consumir más pistacho los que tienen, digamos, hoy por hoy más nivel económico. Hay que ser sincero, pero estoy convencido de que llegará un momento, antes lo he comentado, de que el pistacho lo va a poder comer cualquiera que quiera. ¿Cómo iniciar una plantación de pistacho? Bueno, pues antes de iniciar una plantación de pistacho, es decir, de pistacho, lo que hacemos es hacer un diseño de explotación, hacer un estudio de viabilidad y cuando todo está hecho, pues se procede a lo que es la preparación del suelo, luego la plantación con todo lujo de detalles. Nosotros lo indicamos porque estamos hablando que esto no es un cultivo de temporada, esto es un cultivo para muchos años, es un cultivo centenario y hay que diseñar pensando en el presente, en el futuro, a corto, a medio y a largo plazo. Con lo cual es muy importante tener en cuenta el efecto del clima, el efecto del suelo, el marco ideal, la hembra ideal, el macho ideal, el porte injerto, el número de plantas, cómo las disponemos, no solo es el número de plantas. Hay que tener presente todo esto y sobre todo ser coherentes y tener sentido común y asesorar bien, porque hay mucha gente que viene con su idea y su idea
pues está condenada al fracaso. Nosotros tenemos la obligación moral de indicar a la persona para que ésta, al final, haga una explotación acorde con todo lo que acabo de decir. Otra pregunta, ¿tengo que ser agricultor para producir pistachos? No, para nada. Nosotros tenemos nuestra base de clientes, y son ya 1000 y pico, personas de diferentes orígenes, de diferentes actividades laborales. Tenemos funcionarios, tenemos trabajadores del sector privado, tenemos empresarios pequeños, empresarios grandes, agricultores. No tienes por qué ser agricultor. Tú lo que hace tener es un conocimiento suficiente y básico de lo que es el cultivo del pistacho, estar convencido de que lo quieres hacer, tener un terreno y a partir de ahí, pues lo que acabo de decir, hacer un diseño de explotación, luego hacer un estudio de viabilidad y marcar una hoja de ruta, ir paso a paso ejecutando lo que ya se planificó, pensando en todo, digamos, tal cual antes acabo de mencionar. ¿Cuál es la extensión mínima a plantar para que mi cultivo sea rentable? Nosotros en Iberopistacho apostamos a partir de 2 hectáreas. 2 hectáreas es cuando ya se puede considerar un negocio agrícola. Menos de 2 hectáreas es un mixto entre negocio y ocio. A partir de 2 hectáreas podemos considerarlo como un negocio. ¿A qué distancia máxima tendría que estar la plantación de mi lugar de residencia? Yo siempre digo, a esta pregunta siempre doy la misma respuesta. A medida que nos vamos separando más de nuestra residencia, la superficie debe ser mayor, porque los costes fijos son los mismos. Tú tienes un tiempo, tienes un tiempo en el desplazamiento, tienes un costo en el desplazamiento. Entonces no es lo mismo tener 3 hectáreas a 3 kilómetros que 3 hectáreas a 13 kilómetros. Lo cual, nosotros siempre intentamos hacer trajes a medida, en el sentido de que una persona reside en X sitio y que si tiene la finca a X kilómetros, le vamos a decir si le es interesante o no. Y luego está la persona que aún no tiene la finca, que tiene que comprarla, que tiene que adquirirla, pues entonces le recomendamos una superficie mínima por la distancia que él nos está planteando o que ella nos está planteando. Con lo cual, es proporcional la superficie con respecto a la distancia. Pero vuelvo a repetir, hacemos, entre comillas, trajes a medida. Siguiente pregunta, ¿qué requerimientos son necesarios para el cultivo del pistacho? Pues que tengamos, si es secano por ejemplo, que tengamos más de 300 litros metro cuadrado año, que tengamos un pH alcalino, que tengamos un terreno franco-arenoso con un buen drenaje y que tengamos más de 2 hectáreas. Esto es lo básico. Unidades frío, unidades calor necesarias. En unidades calor tenemos que ir más allá de 3000 y unidades frío tenemos que ir, podemos desde 300 con las variedades de ciclo corto. Pero vuelvo a repetir, aquí hay que estudiar cada caso. Hay personas que nos llaman de algunas zonas de España y de Portugal y como el clima ya es, digamos, en la primera área, pues si ahí no tenemos viabilidad, ¿para qué vamos a hablar del suelo? ¿Para qué vamos a hablar del marco? ¿Para qué vamos a hablar de las variedades? El clima es fundamental para darle viabilidad o no al cultivo del pistacho que podemos poner en la finca que tenemos o en la finca que queremos tener. Con lo cual, vuelvo a repetir, en el caso de las variedades de ciclo corto, pues a partir de 300, 400 horas de frío que se mide por debajo de +7 es viable. Y en unidades de calor tenemos que ir al menos más de 3000 unidades de calor para que haya un buen ciclo vegetativo, para que haya una buena maduración y para que podamos obtener un fruto de calidad. Zonas ideales de plantación en la península ibérica. Hay diferentes zonas. Hay zonas que no es nada viable y hay otras zonas que es muy viable y hay otras zonas que es relativamente viable. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, con zonas concretas de Cuenca que hay dificultad y algunas de Guadalajara. Estamos hablando de Aragón, Zaragoza es muy viable, tenemos luego Teruel y Huesca, que hay zonas concretas que es relativamente viable.
la parte interior de la Comunidad Valenciana, parte interior de Murcia, zonas concretas de Andalucía, sobre todo Granada, zonas concretas de Córdoba, también zonas concretas de Cádiz y algunas provincias más que hay zonas concretas. Y luego en el caso de Extremadura tenemos la parte norte, lo que es Cáceres, prácticamente todo es viable, lo que pasa es que ahí hay una dificultad con los pHs, que son ácidos, y en la parte sur, Badajoz, tenemos que ir a variedades de ciclo medio, ciclo corto, porque tenemos escasez de horas frío. Y luego en el caso de Castilla y León, pues hay zonas muy buenas, Valladolid es una zona buena, Salamanca, y luego hay zonas que son relativamente viables, zonas concretas de Burgos, zonas concretas de Palencia, pero donde está, digamos, la parte fuerte es Ciudad Real, Toledo, Albacete, Zaragoza, Granada, ¿de acuerdo? Y alguna provincia más que seguro que se me pasa, son las zonas donde no hay ningún género de duda, donde la viabilidad climatológicamente es viable total. ¿Qué variedad a plantar? Pues depende del clima. Depende del clima, va a ser viable una variedad de ciclo corto, una variedad de ciclo largo, una variedad de ciclo medio. Ahora bien, una vez que tengas las variedades posibles, tienes que decantarte por una, y aquí la decantación va a ser por el mercado y por lo que tú quieras. Si tú quieres enfocar tu producción a una línea industrial, pues hay variedades para la línea industrial. Si tú quieres enfocar tu producción para una línea de aperitivo, hay variedades para el aperitivo. Pero primero es que el clima te diga cuáles son viables y luego tú eliges de estas que son viables. Otra pregunta que se me hace mucho, ¿qué es una variedad de ciclo largo, una variedad de ciclo medio, una variedad de ciclo corto? A ver, una variedad de ciclo corto, medio, largo, es que las variedades de ciclo corto brotan un poquito antes que las de medio y largo, así en este orden, y su ciclo se termina antes. Quiere decir que una variedad, por ejemplo, de ciclo largo como es Kerman, pues vamos a estar recolectando, dependiendo de la zona, en la parte final de septiembre, octubre, en algunas zonas octubre. Una de ciclo medio vamos a recolectar unos 10-15 días antes, y una variedad de ciclo corto unos 10-15 días antes que la de ciclo medio. Básicamente es eso. Por eso vuelvo a repetir que la climatología de cada zona nos va a dar posibilidades para unas variedades concretas. ¿Por qué se injerta la planta? Buena pregunta. La planta se injerta porque el sistema radicular de la Pistacia vera, por ejemplo, si hacemos una planta, ponemos el sistema radicular que nos da esta variedad, pues estos sistemas radiculares son sistemas radiculares pobres, son sistemas radiculares vulnerables a los hongos, a las sequías, etc. Entonces lo que hacemos es coger otra variedad de la misma especie, le ponemos la raíz a este Kerman, a este Sirora, a este o a esta Larnaca, y lo que hacemos es crear una planta injertada, la llevamos al campo con lo mejor de cada parte, con lo mejor de la parte aérea, que en este caso es la variedad hembra o macho elegida, y con lo mejor, lo idóneo en la parte radicular. Esto nos da una planta, digamos, solvente, y que nos va a dar larga vida y gran rentabilidad. ¿Qué portainjertos se están comercializando? Estamos comercializando UCB1, estamos comercializando Pistacia terebinthus, que es la cornicabra, Pistacia atlántica. Digamos que el 95% de los portainjertos que sacamos al mercado, obviamente con planta injertada, son estos tres. Esta es otra pregunta, pero como no la entiendo muy bien, la voy a borrar para no decir cosas sin sentido. La siguiente pregunta: ¿qué portainjerto debo de poner en caso de verticillium? Aquí la respuesta es sencilla, UCB1. Pero ojo, el UCB1 no es resistente al verticillium. Se dice mucho esto, es una especie de mantra, y no es así.
Es el más tolerante de todos al verticillium. El UCB1 es un híbrido fruto del cruce de dos parentales, que son dos variedades que están en la naturaleza, que crecen de manera espontánea, Pistacia atlántica y Pistacia intergérrima. Intergérrima es originaria de Asia y atlántica es originaria del norte de África. El cruce de estas dos variedades nos da un híbrido que es muy tolerante al verticillium y es muy vigoroso, y que nosotros lo recomendamos más allá de los 1500 metros cúbicos por hectárea y cuando tenemos presencia de verticillium. Que hay otra pregunta, ¿qué es el verticillium y por qué aparece? El verticillium es un hongo, si vais a internet podéis descubrir que el verticillium no solo ataca al pistacho, también por ejemplo ataca al olivo, y es un hongo muy difícil de erradicar. La mejor manera de defenderse contra este hongo es siendo muy cuidadoso con la poda, siendo muy cuidadoso con los aperos, porque si tú traes unas tijeras de una plantación infectada, puede ser de olivo, o traes unos aperos de una plantación infectada, pues está claro que tu plantación se va a terminar infectando, con lo cual la mejor forma de defenderse, aparte de poner, en caso de que lo tengas, deberías de poner el UCB1, pero también deberías de ser, digamos, en este sentido, prudente a la hora de manejar tanto los aperos como las tijeras, y en el caso de no tener presencia, pues lo ideal es estar muy centrado en la prevención. Y también quiero decir que se propaga con más facilidad cuando tenemos el riego, cuando estamos llevando a la planta digamos, a un alto movimiento metabólico con grandes aportes de agua, y que esto nos va a traer también aportes de fertilizantes, eso va a acentuar. También es cierto, ¿verdad?, que una planta fuerte, una planta bien alimentada, una planta que realmente tenga un buen sistema inmunológico, se va a defender mejor. Le pasa a cualquier ser vivo de flora o fauna, nos pasa a nosotros. La forma de defendernos contra los ataques que tenemos es a través de un sistema inmunológico fuerte. Es una manera, por eso se dice que la mejor medicina que podemos tener es una buena nutrición, que no es alimentación, una buena nutrición, alimentarse con inteligencia, y es igual para las plantas. Si tú a las plantas las nutres de manera inteligente, pues también es una manera de prevenir que este hongo, en el caso de que estuviera, que le pudiera hacer daño. Pero hay veces que aún así no es posible, y aunque en España no hay muchos casos, pero hay algunos que se convierten en un problema. En Estados Unidos, en California concretamente, pues sí que se convierte en un problema, porque estamos hablando de otros aportes de agua, es otro sistema, otro manejo de cultivo, y ahí sí que el verticillium en algunos casos es ingobernable y tienen que abandonar plantaciones, es un hecho. También recordaros que si queréis recibir información nuestra, que paséis a iberopistacho.com, que os registréis, que aparte de la información que hay en la página web, en la parte pública, en la parte privada hay un mundo de información, un mundo de contenidos, que para poder acceder a este mundo lo ideal es que os registréis, y una vez que os hayáis registrado, el sistema os va a mandar las claves de acceso, vais a pasar al sistema por la zona de usuario con las contraseñas, y ahí vais a poder disfrutar. También os invito a que os suscribáis a nuestro canal de vídeos, a YouTube, y que visitéis también nuestro blog, que estamos escribiendo artículos prácticamente por semana, 1 o 2. Y también hablaros de nuestra forma de comunicar, o nuestra forma de recibir comunicación. Tenemos Skype, tenemos el teléfono, tenemos los correos electrónicos, estamos las 24 horas, 7 días conectados. Está claro que de manera activa pues tenemos nuestro horario como cualquier empresa, pero nuestro lema es responder antes de 24 horas. Es algo para nosotros sagrado, y la verdad es que lo estamos cumpliendo, y ahí está el cliente que así lo puede corroborar. Aquí hay una pregunta que me habla del UCB1, otra vez una persona, porque hemos ido haciendo bloques. ¿Clonado o de semilla? Os cuento.
Existe una especie de embudo con respecto a la semilla del UCB1. UCB1 hay el que hay y es muy difícil hacer crecer la oferta de UCB1, hablo de semilla, con respecto a la demanda que se está dando año tras año en crecimiento. Hay un sistema que, para las personas que no lo conocéis, que se denomina la micropropagación. Se cogen esquejes y se multiplica en laboratorio. Esto es una pureza al 100%. Entonces, hay personas que se inclinan por el UCB1 en semilla, hay otros que se inclinan por el UCB1 en micropropagación. La pureza en semilla está en el entorno del 98% y en la micropropagación, que es la clonación, para que nos entendamos, es el 100%. Nosotros trabajamos con los dos, os vamos a ser sinceros, trabajamos aún más con semilla que con planta clonada, pero se lo comunicamos a la persona para que lo sepa. ¿Por qué? Porque creo que tiene derecho a saberlo. Hay mucha historia con respecto al tema del UCB1 clonado. El UCB1 clonado no ha de tener ningún problema si las cosas se hacen bien en laboratorio. Ahora, si es un laboratorio, valga la expresión, de segunda división, pues es posible pues, que se le pueda colar algún tipo de virus, se le pueda colar algún tipo de lo que sea, y eso pueda hacer que a la hora de multiplicar estos esquejes estemos propagando, vamos a llamarlo, defecto. Pero si se hacen las cosas bien, es la única salida, es la única vía para poder hacer frente a la demanda que hay. Vuelvo a repetir, es imposible hacer frente a la demanda creciente de UCB con las posibilidades de oferta con la semilla. Ahí queda. Semilla certificada. Nosotros siempre trabajamos con semilla certificada en cualquier portainjerto. ¿De dónde se obtiene? Otra pregunta, ¿de dónde se obtiene el material vegetal? Con respecto a las semillas, pues todas vienen certificadas de diferentes puntos a nivel mundial. El UCB1, por ejemplo, viene de California en semilla, y la planta clonada viene del laboratorio más grande de Europa, que está en Italia, que se llama Vitroplan. Os doy señales y detalles para que veáis cómo estamos trabajando. Y todo lo hacemos con nuestro vivero productor, que es Almeriplan. Nosotros trabajamos solo planta Almeriplan, nosotros promocionamos y comercializamos desde nuestros orígenes esta planta porque confiamos en ella y porque ahí están las pruebas en el campo y los clientes que repiten año tras año. Luego está el tema de las varetas, las yemas, los campos madre, donde se han de coger las diferentes hembras, los diferentes machos, ¿de acuerdo? Ahí hay que renovarlos porque un campo madre tiene viabilidad del año 3 al año 6, como mucho el año 7, porque ya a partir del año 7 ya hay más presencia de yema de fruto y ya no es tan interesante coger material vegetal, porque ya nos encontramos muy pocas yemas vegetativas, yemas de madera, ¿de acuerdo? Hay más yemas de fruto. Entonces, no es conveniente explotar o crear un campo madre con menos de 3 años ni con más de 7 años. Ahora bien, nosotros tenemos campos madre de diferentes hembras, de diferentes machos, y cuando hay dudas en un campo madre se hacen análisis moleculares para asegurarse de que es Kerman, de que es Sirora, de que es Randy, de que es la variedad que sea, porque nos jugamos mucho, nos jugamos de llevar al mercado una cosa que no es, con lo cual no lo tomamos en serio. Por eso cuando nosotros lanzamos una planta, no solo es que lo diga la factura, no solo es que lo diga el albarán, es que certificamos nosotros mismos de que lo que estamos vendiendo es eso. Y cuando algún día tengamos que comprarle la cosecha a la persona que la hemos hecho cliente, vamos a saber a ciencia cierta de que es ese fruto que nosotros en su momento le vendimos en la misma variedad en planta. Con lo cual es muy importante, primero por ética y luego por conveniencia empresarial. ¿Cuáles son los terrenos más idóneos? Ya lo he comentado antes, los terrenos más idóneos son los que tienen pHs, digamos, con inclinación alcalina y que tengan un buen drenaje. Hay otra pregunta, ¿la planta del pistacho tolera la salinidad? Es una planta que tolera bien la salinidad, ojo, hasta cierto punto.
después de la datilera, hablo de plantas de cultivo, es la planta que más aguanta los porcentajes altos de salinidad. ¿Es conveniente realizar un análisis de suelo? Siempre. Nosotros siempre lo recomendamos por sistema y es una de las 4 áreas del diseño de explotación. Y siempre nos centramos en 4 parámetros: pH, conductividad, textura y presencia de verticillium. Si lo hay o no lo hay. Hay más parámetros que te va un análisis, pero nos centramos en estos como importantes para, digamos, conocer si es viable o no es viable. El análisis nos va a traer seguramente qué porcentajes tenemos de nitrógeno, de fósforo, de zinc, de manganeso, la MO, pero ahora, en este momento, cuando estamos en ello, lo que nos importa son estos 4 parámetros. Repito: pH, conductividad, textura y presencia o no de verticillium. ¿Ok? Ahí queda. Aquí hay otra pregunta: si mi terreno tiene verticillium, ¿lo descarto para la planta del pistacho? No, porque puedes poner UCB1 y si el porcentaje de verticillium no es bárbaro, vas a poder cultivar perfectamente el pistacho. Y nunca se nos ha dado un caso de un terreno con verticillium que no hayamos podido poner la planta del pistacho, siempre con UCB1. Tendría que haber un verticillium bárbaro, que nunca se nos ha dado el caso, pero vamos, habría que ver qué porcentaje hay, pero lo más normal es que tú puedas poner tu cultivo aún con este inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre las variedades tempranas y las variedades tardías? Lo he comentado antes: las variedades tempranas vamos a recoger antes el fruto y las variedades tardías pues un poquito más tarde. Normalmente se empieza de principios de septiembre y se termina, vamos, de principios de septiembre hasta mediados de octubre. Las variedades más frecuentes en España, pues estamos hablando que Kerman es mayoritario, Sirora está apareciendo con fuerza, la Arnaca, luego hay otras, por ejemplo como Adda, como Golden, como Los, pero de momento son variedades minoritarias. No nos interesa tener un mercado con una especie de, ¿cómo decirte? O cómo deciros, una especie de torre de Babel, un montón de variedades. Lo que nos interesa es tener variedades que realmente sean interesantes, o bien para industria, o bien para aperitivo, y que sean variedades que ya estén contrastadas y que el mercado las acepte. Es cierto y verdad que en Estados Unidos, pues Kerman es la variedad que más está, digamos, asentada y que el fruto está presente en un montón de mercados, en un montón de lugares. Y si vas a Irán, pues sí que tienen un cóctel de variedades, pero al final exportan 2-3. Pero yo creo que tenemos que ir de 2 a 4 variedades máximo, y yo creo que es bueno simplificando para que el mercado no se vuelva loco. Eso sí, sectorizar lo que es, por un lado, la parte industrial y por otro lado la parte del aperitivo. Dentro de la parte industrial pues habrá unas variedades concretas y dentro de la parte del aperitivo idem de lo mismo.